En 1984, una película de fantasía con un presupuesto de $27 millones, la más cara producida en Alemania hasta ese momento, se estrenó en todo el mundo y recaudó $100 millones. Fue un éxito masivo, una generación entera creció con ella. El dragón Fujur se convirtió en uno de los personajes más queridos de la historia del cine familiar. Y el hombre que escribió la novela en la que estaba basada la odiaba con cada célula de su cuerpo. Michael Ende llamó a la película repugnante. Dijo que era un melodrama gigante de cursilería, comercio, peluche y plástico. Intentó detenerla legalmente antes del estreno. Exigió que se quitara su nombre de los créditos y, según las personas que lo conocían, nunca perdonó a los productores hasta el día que murió. Esta es la historia de una de las guerras más brutales entre un autor y Hollywood, y de cómo una película que destruyó a su creador terminó siendo un clásico eterno. ¿Qué transa, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Retro Denis en YouTube. Si me sigues en TikTok ya sabes cómo es la cosa por allá. Te doy el gancho, un par de minutos y listo. Pero aquí es donde profundizamos de verdad, sin prisa, sin límite de tiempo, con todo el contexto que una historia se merece. Y la de hoy se merece mucho. Así es que si es tu primera vez por acá, suscríbete, dale like, pícale a la campanita, me ayudas un chingo. Y si ya me conoces, pues ya sabes qué hacer. Vámonos. Para entender la magnitud de la traición que Ende sintió, primero hay que entender quién era él y qué significaba este libro para su vida. Michael Ende nació el 12 de noviembre de 1929 en Garmisch, Bavaria, en Alemania. Su padre era un pintor surrealista, Edgar Ende, un artista que había sido declarado degenerado por el régimen, ya saben cuál, y cuyas obras habían sido confiscadas. Ende creció en un hogar donde el arte y la imaginación eran resistencia, una manera de sobrevivir a un mundo que intentaba aplastar. Esa influencia marcó toda su visión del mundo. Para Ende, la fantasía no era escapismo, era lo más real que existía. La imaginación no era decorativa, era la sustancia de la que estaban hechas las cosas que importaban. Escribió La historia sin fin a finales de los años 70, después de años de trabajo en otros libros exitosos como Momo. La publicó en 1979 y fue un fenómeno inmediato en Alemania, llegando al número 1 en las listas de los libros más vendidos. El libro está dividido en dos partes muy distintas. La primera cuenta la historia de Atreyu, un joven guerrero enviado a salvar a la emperatriz infantil y a detener a la nada que está destruyendo fantasía. Es la parte aventurera, llena de criaturas y paisajes imposibles. Pero la segunda mitad, que Ende consideraba la razón de ser de toda obra, cuenta lo que pasa cuando Bastian Balthasar Buchs, el niño del mundo real que está leyendo el libro, entra físicamente a fantasía. Y ahí es donde el libro se vuelve algo completamente diferente. En fantasía, Bastian tiene el poder de crear cualquier cosa con solo desearlo, y ese poder lo corrompe. Empieza a usarlo cada vez de maneras más egoístas. Cada deseo cuesta un recuerdo real en el mundo. Gradualmente pierde su identidad, su memoria, todo lo que él hacía, y para sobrevivir tiene que aprender la lección más difícil del libro: que el poder creativo sin responsabilidad, sin amor genuino, no te libera, te destruye. Para Ende, esa segunda mitad no era el apéndice, era el punto, era la razón por la que había escrito el libro. La aventura de Atreyu era el gancho, el viaje de Bastian era el alma. Los años posteriores a la publicación, varios estudios y productores se acercaron a Ende con propuestas para adaptar la novela. Ende era cauteloso, tenía claro lo que el libro significaba y lo que una adaptación superficial podría hacerle. Eventualmente, Ende llegó a un acuerdo con los productores Bernd Eichinger y Dieter Geisler para una producción alemana con la distribución internacional. El director era Wolfgang Peters, quien venía del éxito Das Boot, uno de los films bélicos más respetados de la historia del cine alemán y que había recibido nominaciones al Oscar. Ende vendió los derechos de la novela por $50,000, una cantidad modesta para un libro de ese nivel de éxito. Pero Ende aparentemente confiaba en que la producción respetaría su visión. Al principio ese optimismo parecía justificado. Ende participó como asesor del guión en las primeras etapas. Había comunicación entre él y el equipo de producción. Las cosas parecían ir bien y entonces empezaron a ir mal. La decisión central que desencadenó todo. Los productores decidieron que la película iba a cubrir únicamente la primera mitad del libro, solo la aventura de Atreyu, solo los efectos especiales y las criaturas y la batalla contra la nada. Bastian gritaría el nombre de la emperatriz infantil fantasía y se salvaría, y todos contentos.
La segunda mitad, el viaje de Bastian, la corrupción del poder, la pérdida de identidad, no existía. Andy les advirtió que eso destruiría completamente el mensaje de la obra. Los productores no cedían. El presupuesto seguía creciendo. Los compromisos con las distribuidoras ya estaban hechos. La maquinaria de producción ya estaba en marcha. 27 millones de dólares invertidos. En 1984, la cifra más alta para una producción alemana en toda la historia del cine de ese país. No había manera de detener. Según la fuente oficial de la Fundación Andy, Michael Ende fue invitado a una proyección privada de la película aproximadamente 5 días antes del estreno. No había visto el producto terminado hasta ese momento. Lo que vio lo destruyó. Sus palabras exactas en varias entrevistas y en el comunicado que emitió poco después son contundentes. Llamó a la película un melodrama gigante de cursilería, comercio, peluche y plástico. Dijo que era como un cruce de E.T. y The Day After. Afirmó que los productores simplemente no entendieron el libro en lo absoluto. Solo querían hacer dinero. En alemán hay una expresión que circuló ampliamente en los medios de la época atribuida a Andy en esa conferencia de prensa. Una frase que en español se ha traducido de diversas maneras, pero que en esencia era un deseo de que los responsables cayeran gravemente enfermos. En las fuentes en inglés aparece como Andy wished on a plague upon them. Les deseo la peste. No está verificada como cita textual directa con esas palabras exactas, pero sí está documentado que fue en una conferencia de prensa en Stuttgart, donde Ende expresó su furia de manera muy directa y muy pública. Lo que sí está textualmente documentado en múltiples fuentes, incluyendo el sitio oficial de la Fundación Ende, es esa descripción que él dio de la película, repugnante. Y esta reflexión posterior. Según la lógica del fallo judicial, la novela original había sido indudablemente distorsionada, pero dado a que la película estaba dirigida principalmente a un público joven, tales distorsiones eran irrelevantes. Por supuesto, la verdad del asunto era que 60 millones de marcos estaban en juego. Ende no se quedó en palabras, intentó actuar legalmente. Demandó a los productores argumentando que habían violado el espíritu y la intención de su obra de maneras que iban más allá de lo que los derechos de la adaptación le permitía. Quería que la película no se estrenara con el título de su libro o que la producción se detuviera completamente. Perdió el juicio. El tribunal determinó que los productores habían adquirido legalmente los derechos de adaptación y que dentro de esos derechos tenían la autoridad de hacer las modificaciones que consideraban apropiadas para un producto cinematográfico. Como no pudo detener el estreno, Andy exigió algo más, que quitaran su nombre de los créditos iniciales de la película. Esta petición sí fue aceptada. En los créditos de apertura de La Historia Sin Fin no aparece Based on the Novel by Michael Ende o basado en la novela de Michael Ende. Su nombre solo aparece al final, en los créditos del cierre, como una concesión mínima que los productores hicieron para evitar mayores conflictos. Es un detalle que, si sabes buscarlo, puedes verificar en cualquier película que veas. Y aquí está la parte de la historia que me parece más interesante porque no es blanco y negro. Andy tenía completamente razón en lo que le hicieron al libro. La segunda mitad de la historia interminable no es un detalle menor, es la mitad del libro, es la mitad donde el personaje central aprende la lección que ha dado sentido a todo lo anterior. Contarla no es una simplificación, es amputar el alma de la obra. En la película, Bastian grita el nombre de la emperatriz infantil desde el techo de su escuela en una tormenta de lluvia. Fantasía se salva. Él vuela con Fujur por la ciudad. Fin, todo es maravilloso. En el libro, después de entrar a fantasía, Bastian pasa por un arco que dura cientos de páginas. Usa sus deseos para crear montañas, ejércitos, ciudades. Cada vez que desea algo, pierde un recuerdo. Empieza a olvidar quién es, de dónde viene, a quién ama. El poder que le parecía liberador se convierte en su prisión y para salvarse tiene que hacer el sacrificio más difícil, renunciar a todo el poder que le quedaba y regresar al mundo real como alguien que aprendió algo fundamental de la naturaleza del deseo y la responsabilidad. Es un arco narrativo sobre el ego, sobre el poder no merecido, sobre el precio que pagamos cuando usamos la creación para satisfacer vanidades personales en lugar de servir algo más grande que nosotros mismos, y no existe en la película. Pero aquí está la parte complicada. La película que sí existe también funciona. Para toda una generación de niños que no han leído el libro, La Historia Sin Fin de 1984 fue una experiencia genuinamente poderosa. Fujur, el personaje querido, la muerte de Artax, el caballo que se hunde en el pantano de la tristeza porque pierde la esperanza, traumatizó a millones de niños de maneras que todavía la recuerdan. La emperatriz infantil con su corona de marfil es una de las imágenes que no se olvidan. La película que Ende
le odiaba tanto hizo que millones de personas descubrieran su universo. Muchos de ellos, después, buscaron el libro y encontraron la historia completa. Ese es el resultado que Ende nunca quiso reconocer, porque había implicado darle algún mérito a algo que consideraba una traición. A pesar de todo lo anterior, la historia interminable de 1984 fue un éxito enorme. Recaudó más de $100 millones en todo el mundo. En Alemania, su país de origen, cerca de 5 millones de personas fueron a verla al cine, convirtiéndola en la película alemana más taquillera de la historia hasta ese momento, superando incluso a Das Boot, del mismo director. La canción principal, interpretada por el cantante británico Lima, con el productor Giorgio Moroder, llegó al número 4 en las listas del Reino Unido y al número 17 en Estados Unidos. Era imposible encender la radio en 1984 sin escucharla. Irónicamente, esa canción, que también le molestaba a Ende, no existía en la versión alemana de la película. La historia sin fin se estrenó con la banda sonora orquestral original de Klaus Doldinger, sin el tema de Lima. La canción Tecnopop era exclusiva de la versión en inglés, diseñada para el mercado internacional. Así que el país donde Andy era más conocido y donde su furia era más pública, vio una película diferente a la que vio el resto del mundo. Warner Brothers, viendo el éxito de la primera película, quiso secuelas. Andy se opuso públicamente, pero ya no tenía herramientas legales para detenerlas. Había perdido esa batalla con la primera película. La historia sin fin 2, el siguiente capítulo, llegó en 1990 y era una producción completamente diferente en calidad y en intención. Tomaba elementos de la segunda mitad del libro original, el arco de Bastian en fantasía que había sido eliminado de la primera película, pero los adaptaba de una manera que Andy los consideraba igualmente irreverente con su obra. La historia sin fin 3, Escape de fantasía, llegó en 1994. Fue un desastre crítico y comercial. No tenía casi nada que ver con el libro original. Andy simplemente lo ignoró. Michael Ende murió el 28 de agosto de 1995 a los 65 años de cáncer de estómago. Hasta sus últimos años siguió siendo uno de los autores alemanes más leídos y traducidos del mundo. Momo, su otra novela grande, tenía sus propios fans devotos. Y La historia sin fin, el libro, no la película, seguía siendo un clásico de la literatura juvenil en decenas de países. Pero cuando los periodistas le preguntaban sobre la película de 1984, Andy tenía una respuesta consistente. No quería hablar de ello. Les pedía explícitamente que no le hicieran esa pregunta. Según las personas que lo conocieron en sus últimos años, el tema le causaba incomodidad genuina que iba más allá de la amargura. Era algo que prefería no revivir. Murió sin haber hecho las paces con lo que le habían hecho a su libro. La historia sin fin de 1984 hoy es un clásico incuestionable de la cultura popular de los años 80. Aparece en las listas de las mejores películas de fantasía de la historia. Inspira referencias en otras obras. Stranger Things la usó en un momento cultural enorme en su segunda temporada. Hay una industria entera de nostalgia construida alrededor de ella. Y el libro que la inspiró sigue siendo una obra literaria profunda que la película nunca llegó a capturar completamente. Ambas cosas son verdad al mismo tiempo. La película traicionó la novela y esa traición produjo algo que generaciones enteras aman con genuina intensidad. No hay manera de resolver esa tensión de manera limpia. No hay un ganador claro en la historia de Peterson, Andy y los productores. Lo que sí es claro es que Andy tenía razón en lo fundamental. Cuando le quitaron la segunda mitad del libro, le quitaron el corazón. Y lo que quedó, aunque fuera hermoso y emocionante y memorable, no era la historia que él había escrito. Era otra historia que resultó ser igual de buena. Y eso, paradójicamente, es lo que más le dolió. A veces, el arte sobrevive las intenciones de quien lo creó. A veces, sobrevive incluso al odio de quien lo creó. Y eso puede ser lo más desconcertante de todo. Que algo que alguien hizo con amor y que alguien más distorsionó con dinero termine siendo amado por millones de personas que nunca supieron la diferencia. Eso es la historia sin fin en todos los sentidos del título. Pero dime, ¿sabías de la guerra entre Andy y los productores? ¿Crees que Andy tenía razón al odiar la película o la película tiene valor propio independientemente del libro? Te leo en los comentarios. Y si te gustó el video, pícale al me gusta, compártelo para que le llegue a más gente y sígueme para más cultura pop.